Hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos al curso, el curso de iniciación a la ciencia del Zaurí o la radiestesia, que se trata de una ciencia para buscar agua subterránea, entre otras y otros objetivos. Para que me conozcáis un poco, soy Josep, tengo un canal, el canal, como todos ustedes saben, Treballem la Terra. Trabajamos la tierra, we work the land, y en este curso hoy vamos a aprender qué herramientas utilizamos como zauríes, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. El tema de zaurí no es mi profesión, es una afición, mi profesión es otra y me gustaría compartir con ustedes pues esta formación sobre cómo funciona el mundo del zaurí, cómo funciona el mundo de buscar venas de agua subterránea, cómo es, qué herramientas utilizamos y, como os he dicho, cómo lo hacemos. En primer lugar, les voy a explicar un poco las herramientas que utilizo, en mi caso, cuando voy a prospectar una finca, cuando voy a prospectar pues en un huerto, en un campo, en un pueblo, donde sea que sea el lugar, ¿no? Entonces, utilizamos, en mi caso, una varilla de zaurí, que es esta, esta es portátil, se puede colgar en la camiseta, lleva un enganche. Si la abrimos así, esta varilla de zaurí, bien, es una herramienta para localizar agua. Esta es de cobre, esta es de una aleación metálica, esto es de una aleación de cobre, la misma operación también, pues se utilizan herramientas para buscar agua. Y también un péndulo. Aquí, como podéis observar, es un péndulo que nos da la misma información de dónde está situada la vena de agua. Para empezar, siempre que vayamos a prospectar, siempre que vayamos a buscar agua, ya sea en un campo, en un terreno, en un huerto, donde seamos requeridos para hacer esta búsqueda, vamos a sintonizar nuestro interior, nuestro cerebro va a pensar en agua subterránea, en agua corriente subterránea. Ese es el pensamiento previo a la prospección. Es una de las claves. La otra clave, muy importante, es la autoconfianza. Tener autoconfianza en uno mismo, en lo que está buscando. Cuando nosotros estamos prospectando, debemos creer en lo que estamos haciendo, para que nos salga bien, evidentemente. Entonces, cuando detectamos el agua, estas herramientas nos indican, por medio de unos movimientos que ahora conoceréis, dónde está la vena exactamente situada, entre otros parámetros. Pero lo más importante es, primero, detectar dónde tenemos este río subterráneo en el subsuelo, dónde se encuentra, y después, pues todos los parámetros que podamos calcular con las mismas herramientas. ¿De dónde nace esta energía? ¿Cómo podemos localizar agua con estas herramientas? ¿Cómo puede ser? No es magia, no es magia. Ni es magia, ni son cosas esotéricas, ni nada de esto. Es ciencia. ¿Cómo funciona esta ciencia? Esta energía la llevamos todos los seres humanos y nace del subconsciente, de nuestro interior, de nuestro subconsciente interior. Y esta energía la canalizamos a través de estas herramientas, en este caso las varillas, el péndulo, ramas, lo que sea, que utilicemos para prospectar. Dicho esto, es decir, la clave, hemos dicho, autoconfianza, sobre todo, pensamiento en agua subterránea y búsqueda. Y esta energía, hemos dicho que nace del subconsciente, la llevamos todos los seres humanos, sin excepción. Lo único es que uno lo tenemos más desarrollado y otros menos desarrollado. Esta ciencia no es de hoy, esta ciencia es milenaria, es antigua. Nació en la Iglesia y se utilizó
para orientar iglesias, para orientar altares, para líneas telúricas, entre otros objetivos que, como es evidente, en la búsqueda de agua. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar una prospección con estas claves que os he dicho. Primero, cuando salgamos a prospectar, autoconfianza. Sobre todo, confiar en lo que estamos buscando y verlo, visualizarlo. Una vena de agua, en este caso, subterránea. Vamos a hacerlo con estas herramientas. Vamos a empezar con la varilla metálica. Después otra cosa que es el agarre. El agarre de la varilla. Muchas veces me preguntan las personas cuando voy a hacer prospecciones y cómo se agarra, así o se agarra así. Da igual. La energía la canalizaremos igual. Agarrando así la varilla, la empuñadura así o al revés o así. Da igual. El resultado será el mismo. Y ahora, para que vean un ejemplo, vamos a buscar, que ya tengo localizada la vena aquí, estamos en un bosque, y vamos a localizar esta vena de agua. Vamos a partir de ahí y vamos a ir avanzando hasta que se nos cruce la varilla al pecho. Cuando la varilla se nos cruza en el pecho, es el indicativo de que estamos justamente en la parte superior, encima de una vena de agua, un río subterráneo que está en el subsuelo. Vamos a hacer el ejemplo para que lo vean todos ustedes. Partimos de aquí, lo dicho, autoconfianza y pensamos en la vena de agua. Concentración previa. Cuando llevéis mucho tiempo en ello, ya os sale solo. Aquí, justamente aquí. Aquí se ha cruzado la vena de agua, se ha cruzado la varilla. Aquí tenemos la vena. Si nos retiramos atrás, la varilla vuelve en su posición inicial de búsqueda. Nos retiramos, la varilla vuelve en su posición inicial. Avanzamos pensando en la vena de agua corriente y aquí justamente se cruza, aquí tenemos lo que es la vena de agua. Vamos a ver su anchura. No es muy ancha esta. Ya la tengo mirada. Hasta aquí que se abre, justo aquí delante de la cámara se abre. Tiramos para atrás. Aquí. Aquí nos pasa la vena de agua. Ahora vamos a prospectar al revés. Así, con la empuñadura así. El mismo ejercicio, el misma autoconfianza, pensamiento dirigido a venas de agua subterránea. Avanzamos. Aquí. Aquí se cruza. Mismo resultado. Aquí. Aquí se cruza. No es muy ancha, como pueden ver y observar. No es muy ancha. Y aquí estaría la vena de agua. No voy a avanzar más en más parámetros que se podrían buscar. Es para que vean hoy simplemente lo más básico del zaurí para buscar agua. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer con el péndulo. Vamos a trabajar con el péndulo. ¿Cómo se trabaja con el péndulo? Cuando prospectamos agua con el péndulo, trabajamos de la siguiente manera. Pensamos en agua subterránea, y avanzamos. Y cuando el péndulo se excita, es decir, cuando el péndulo da vueltas, da muchas vueltas, es un indicativo de que estamos encima de una corriente de agua. Con la cual cosa, eso quiere decir que hemos detectado el agua de igual manera que lo haríamos con las varillas de zaurí. No sé si me explico, espero que lo comprendan. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean, un ejemplo claro, en el mismo lugar de la vena de agua, cómo se comporta el péndulo cuando hacemos la prospección y encontramos la vena de agua. Seguimos adelante pensando
vena de agua, autoconfianza. Aquí, fíjense el péndulo. La mano quieta, siempre. La mano quieta. El péndulo ya está indicando, ve que se excita. Ya nos indica la vena de agua. Avanzamos un poco más hasta que salimos de la vena. ¿Y qué ocurre? Cuando salimos de la vena, ¿qué ocurre? El péndulo para. Tiramos hacia atrás. ¿Qué ocurre? El péndulo se excita. ¿Por qué se excita? Porque está la vena de agua. Vamos hacia atrás, el péndulo se para. Bien, ahora para que lo vean más claramente, vamos a hacer a la par con una varilla de Zaurí, en este caso voy a utilizar la de cobre, y el péndulo a la vez, para que veáis que funciona con la misma energía, una herramienta u otra herramienta. Es posible utilizar la misma energía con estas dos herramientas a la vez. Vamos a verlo en un ejemplo claro. Vamos a partir de ahí. Concentración primero. Aquí, fíjense, aquí. Espero que lo puedan apreciar. Aquí se cruza la vena de agua, la varilla, y el péndulo se excita. Avanzamos y el péndulo para. La varilla vuelve en su posición inicial. Tiramos hacia atrás. ¿Qué ocurre? Aquí el péndulo se excita. La varilla se cruza. Lo mismo. Tiramos hacia adelante y así. Es para que entiendan que cualquier herramienta nos serviría que nosotros trabajemos con ella. Esta energía la llevamos dentro. Todos los seres humanos, sin excepción. Lo único que hay personas que lo tenemos muy desarrollado y otras personas no tanto. Personas que podemos detectar el agua sin herramienta, solo con un hormigueo en el cuerpo, en los pies. Cuando notas que hay mucha agua subterránea, enseguida lo notas, lo percibes. Cuando desarrolláis muchísimo esta energía, lo notaréis también. Eso es a base de mucha práctica. Y es para que entiendan y vean cómo funciona lo que es la iniciación para ser zauríes, es decir, personas que buscan agua. Y bueno, espero que hayan comprendido esta base, que es lo más importante, las claves, como hemos dicho, si repasamos. Las claves son autoconfianza y concentración en lo que estamos buscando. Hay una cosa que es importante. Si buscamos agua subterránea, no buscamos agua estancada. En lagos internos, depósitos, no es lo mismo, no va a funcionar, no va a funcionar. Si nosotros buscamos agua estancada, buscamos el pensamiento, lo cambiamos. Es como cambiar el chip. El pensamiento lo cambiamos a agua estancada. Si buscamos agua corriente, venas de agua, el pensamiento se dirige a venas de agua. Porque, ¿qué ocurre si pienso en agua estancada en este caso? Verán qué ocurre, que la varilla no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque es agua corriente. Vamos a hacer la prueba para que lo vean. ¿Veis? Aquí, ¿qué ocurre? No se cruza. ¿Por qué no se cruza? Porque estoy pensando en un lago. Estoy pensando en agua estancada, en alveolos, en depósitos. ¿Qué ocurre? No existe. Si no existe, la varilla no nos indica nada. Pero ahora yo cambio mi pensamiento y digo, agua corriente, venas de agua corriente. ¿Qué ocurrirá? Aquí se cruza. ¿Entienden que va por pensamientos, por concentración, por autoconfianza? Estas son las claves a la hora de prospectar, los secretos básicos. No es nada más que esto. Y bueno, termina aquí la clase.
la formación en principios de radiestesia, en principios de ser Zauri, y espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y les invito a conocer mi canal, que hay más cursos y habrá más cursos que voy a ir subiendo, y que suscribáis, que es completamente gratuito, le dais a la campanita, tolón, tolón, para recibir cada vídeo que voy publicando. Y nada, esto, lo dicho, que seáis muy felices.